Esto no es una historia, es un documento. Lo que estás a punto de escuchar pertenece a Miedo Docs, un archivo dedicado a investigaciones reales que nunca debieron hacerse públicas. El periodista responsable de este reportaje desapareció. La productora cerró y el material fue clasificado como confidencial. Este es el archivo número 204, el reportaje final de un hombre que investigó demasiado y entendió algo que nadie debía entender. En junio de 2016, el periodista Daniel Rojas recibió una pista anónima. Un barco carguero llamado The Marrow había reaparecido en el Atlántico tras años desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. El barco había zarpado en 2009 con 18 tripulantes. Nunca llegó a destino. Cuando fue localizado, no presentaba daños estructurales. No había señales de violencia. No había restos humanos. Daniel decidió abordar el barco para documentar el caso como un reportaje serio, alejándose de explicaciones paranormales. Ese fue su primer error. A bordo, todo parecía detenido en el tiempo. Platos con comida seca, camas deshechas, objetos personales intactos. Todos los relojes del barco marcaban la misma hora, las 3:17 de la madrugada. En la bitácora del capitán, la última anotación decía una sola frase: el mar no está vacío, solo espera. Durante la revisión inicial, Daniel descubrió grabaciones de radio aún almacenadas en el sistema, mensajes de auxilio fragmentados, voces cansadas, desorientadas. Algunos tripulantes hablaban de una presencia constante. No la describían como un ser visible. Decían sentir que algo los observaba, no desde el agua, sino desde el interior del barco. Una grabación terminaba con una frase inquietante: no nos está atacando, nos está aprendiendo. Con el paso de las horas, Daniel comenzó a notar fallas extrañas. El sol parecía inmóvil. La brújula giraba sin sentido. El tiempo no avanzaba. En una grabación privada, Daniel dijo que tenía la sensación de que el barco no se movía, que era el mundo el que giraba alrededor de él. Fue entonces cuando descendió a una zona que no aparecía en los planos. Una bodega oculta bajo la cubierta principal. La escotilla estaba entreabierta. Desde el interior no salía agua, sino un olor metálico, viejo, como aire que llevaba demasiado tiempo sin ser respirado. Dentro encontró cajas vacías, cadenas oxidadas y paredes cubiertas de marcas. Líneas repetidas, todas a la misma altura, como si alguien hubiera permanecido allí apoyado durante horas. Daniel dijo que había huellas, pero ninguna conducía a ningún lugar. La linterna parpadeó y por un instante su silueta se proyectó en la pared. La silueta no se movió cuando él se movió. Daniel se quedó inmóvil. Sintió una respiración detrás de él, perfectamente sincronizada con la suya. No había nadie, pero la respiración continuaba. Dijo algo casi inaudible. Dijo que no estaba en la bodega. Dijo que estaba dentro de él. La grabación registró un latido que no coincidía con el pulso humano. Cuando salió de la bodega, Daniel ya no reaccionaba igual. No gritó, no huyó. Miró a la cámara y dijo una sola frase: ahora sabe cómo pienso. Minutos después entró al puente de mando. Los paneles estaban encendidos con una luz débil, constante, como si el barco se negara a apagarse. Las pantallas mostraban coordenadas fijas. El barco llevaba horas exactamente en el mismo punto. En el radar aparecían señales alrededor. No eran barcos, no eran objetos, eran presencias. Daniel revisó el registro automático de navegación. Las fechas avanzaban y retrocedían sin lógica, hasta que encontró una entrada que lo dejó temblando. La fecha correspondía a mañana. La hora marcaba las 3:17 de la madrugada. El sistema indicaba tripulación activa 1. Daniel miró a su alrededor.
No había nadie más. Dijo que él no era tripulación. El monitor cambió solo. Apareció una frase que no pertenecía a ningún sistema naval. Ahora sí. El timón se movió apenas. Daniel retrocedió, temblando, y entonces lo comprendió. Dijo que el barco no estaba perdido, que no estaba atrapado. Dijo que estaba entregando algo. Después de salir del puente de mando, Daniel desciende hacia el interior más profundo del barco. El cuarto de máquinas debería estar inactivo. El barco no tiene energía suficiente para mantenerlo operativo. Pero el ruido está ahí. Un golpeteo constante, metálico, rítmico. No es el sonido de un motor funcionando. Es más lento, más irregular. Como un corazón que no late para mantenerse vivo, sino para no detenerse. El calor aumenta a cada paso. El aire es espeso, difícil de respirar. Daniel describe la sensación de estar entrando en un lugar que no fue diseñado para personas. Las luces se encienden solas, una por una, siguiendo su avance. No lo iluminan todo, solo lo suficiente. Las máquinas están cubiertas de óxido y sal. Sin embargo, vibran. No deberían hacerlo. Daniel se acerca al motor principal. Apoya la mano en la superficie metálica. Está tibia. Entonces lo escucha. Un sonido grave, profundo, que no proviene del exterior del barco, ni siquiera del interior. Proviene de abajo. Daniel dice que no es un ruido mecánico. Dice que suena como algo moviéndose lentamente, como si el barco estuviera respirando desde dentro. En una de las paredes se encuentra marcas similares a las de la bodega, pero aquí son más profundas, más desordenadas, como si alguien hubiera intentado salir. Daniel se queda quieto cuando comprende algo. El motor no está encendido, está reaccionando. Cada vibración coincide con su respiración, cada pausa con su silencio. Daniel habla con dificultad. Dice que el barco no funciona con combustible. Dice que nunca lo hizo. Dice que el barco funciona con presencia. Entonces las máquinas se detienen al mismo tiempo. El silencio es absoluto. Daniel entiende que algo lo está escuchando. Dice que el cuarto de máquinas no es el corazón del barco. Dice que es el estómago y que todo lo que entra aquí no vuelve a ser lo mismo. Antes de salir, Daniel deja una última grabación. Dice que el barco no se mueve porque no necesita hacerlo. Dice que el triángulo no es una zona, es un mecanismo, y que él ya activó algo que no sabe cómo apagar. El camarote del capitán está al final del pasillo principal. La puerta sigue cerrada, no forzada, no dañada. Daniel tarda varios segundos en abrirla. Dice que tiene la sensación de estar entrando en un lugar donde alguien sigue esperando. El interior está ordenado, demasiado. La cama está hecha, el escritorio limpio. Una taza de café seco descansa junto a una lámpara apagada, pero el aire es distinto, más pesado, como si hubiera sido respirado demasiadas veces sin salir nunca. Daniel se acerca al escritorio, encuentra la bitácora del capitán. No es la misma que estaba en el puente. Esta no registra rutas, registra pensamientos. Las últimas páginas no tienen fechas, solo horas. 3:17, 3:17, 3:17. En cada entrada el capitán describe lo mismo. Dice que siente una presencia observándolo mientras escribe. Dice que cuando deja de pensar, algo se acerca más. Daniel encuentra una frase subrayada con fuerza. No quiere mi cuerpo, quiere mi lugar. Al girar la página, la letra cambia. Ya no parece escrita por la misma persona. Las palabras son más torcidas, más apuradas. Dicen que el capitán dejó de dormir, que el camarote ya no se siente suyo, que cada noche despierta en una posición y lugar distinto a la que se acostó. Daniel levanta la mirada. Frente a la cama hay un espejo. No estaba en los planos del barco. Daniel se observa unos segundos. Dice que se ve pálido,
más cansado. Entonces nota algo que lo hace retroceder. En el reflejo, detrás de él, la cama está ocupada. Daniel se gira. La cama está vacía. Vuelve a mirar el espejo. La figura sigue ahí. No se mueve, no respira. Solo ocupa el espacio que alguien debería ocupar. Daniel baja la voz. Dice que entiende lo que ocurrió. El capitán no desapareció. Fue reemplazado. El camarote no es un dormitorio. Es una sala de transición. Un lugar donde alguien aprende a ser humano antes de salir. Daniel cierra la bitácora con manos temblorosas. Antes de salir, dice una última frase que queda registrada. Aquí no mandaba el capitán, solo estaba siendo preparado. Daniel mira el reloj del camarote. Marca las 3:17. Minutos después, realiza la última grabación del reportaje. Su voz es tranquila, demasiado tranquila. Dice que el Triángulo de las Bermudas no es una zona, que es un sistema, que los barcos no se pierden, son seleccionados, que las personas no desaparecen, son observadas hasta ser comprendidas. Afirma que las 3:17 no es una hora al azar, es el momento exacto en el que alguien deja de resistirse, que el barco no se mueve porque no necesita hacerlo, porque todo llega a él. Antes de terminar la grabación, Daniel deja una última frase, que el capitán fue el primero, que la tripulación vino después y que ahora entiende por qué el sistema marcaba tripulación activa 1. La grabación termina exactamente a las 3:17 de la madrugada. Desde entonces, cada vez que este archivo se reproduce, los relojes cercanos se detienen durante un instante. Siempre a la misma hora, 3:17. Desde entonces, algunos técnicos aseguran que cada vez que el archivo 204 se reproduce de noche, los relojes cercanos se detienen brevemente a las 3:17 de la madrugada. Y varios coinciden en lo mismo, la sensación de que algo al otro lado del documento está aprendiendo a conocerlos. Este documento permanece abierto, no como advertencia, como registro. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque algo necesitaba ser observado una vez más. El archivo no termina cuando el audio se detiene, termina cuando alguien ocupa el lugar que quedó libre. Esto fue Miedo Docs, archivo número 204. Ahora el miedo está documentado.